Un gran saludo a toda la clase de Sociología de la Literatura, dirigida y encabezada por el profesor Félix Molina e integrada a su vez por los estudiantes del segundo semestre de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Tengan todos muy buenas noches. El siguiente video es de carácter expositivo argumentativo, en donde se busca explicar la teoría del campo literario, prerequisitos críticos y principios de método de Pierre Bourdieu. Mi nombre es Isaías Orozco. En primera instancia, daremos el concepto de campo, de hábitus y de capital según Pierre Bourdieu, el cual dice que el campo es ese espacio en medio de la sociedad. Es como ese lugar que puede ser físico, como puede ser también un espacio intangible, donde unos individuos que él denomina agentes se relacionan entre sí, pero se enfrentan entre ellos para alcanzar un capital. Cada uno de estos agentes tienen una forma de pensar y de actuar frente a ciertas circunstancias. Todo esto se debe a las experiencias de cada uno de ellos. Esto es lo que Bourdieu denomina hábitos. Es todo ese conjunto de principios, de costumbres, de formas de ver la vida de cada uno de los agentes. Estos agentes utilizan estrategias y utilizan métodos para conquistar el capital, que puede ser económico o puede ser simbólico. Esto varía dependiendo al campo. Bourdieu plantea varios tipos de campo. Él habla del campo del poder, el campo político, el científico, el cultural y el literario, el campo literario, que es en el que vamos a centrarnos en esta explicación. El campo literario está constituido por todos esos artistas, por todas esas personas, hablando acá de escritores, porque artistas también son pintores, todas estas personas. Hablando de escritores, este campo está constituido por esos agentes que en cierta manera sabemos que están relacionados, pero que, como en todos los campos, luchan entre sí. ¿Para qué? Para alcanzar un capital. El capital del campo literario es un capital tanto económico como simbólico. Económico porque el trabajo de un escritor es escribir una obra. Entonces él busca ganarse algún dinero con esto, pero también busca tener una posición dentro de este campo. También busca tener un reconocimiento como uno de los mejores escritores, o por qué no decir el mejor escritor el mejor escritor que le dé el reconocimiento dentro del campo literario. Entonces podemos decir que este enfrentamiento se da porque hay agentes que quieren ocupar la cumbre, que quieren ocupar el capital, que quieren poseer el capital. Para que estos agentes obtengan ese capital, tienen que escribir, tienen que hacer una obra que sea igual que la obra que está en la cumbre o mejor que esta obra, o una obra que innove. Podemos poner de ejemplo cuando estaba el romanticismo. Todas las obras eran de este tipo, este movimiento literario, el romanticismo. Pero entonces aparecen unos señores, Gustav Flaubert, León Tolstoy y otros, que empezaron a escribir y ya sus obras no eran basadas en romanticismo, sino que plasmaban dentro de la obra la realidad social. Entonces esto constituyó un nuevo movimiento llamado el realismo literario. Entonces se dejó de lado ese romanticismo y en la cumbre se puso el realismo literario. Entonces ya en la cumbre, ya el reconocimiento no era para los escritores del romanticismo, sino que era para los
escritores del realismo. Hablando acá de, ya no de movimientos como tal, sino de escritores. En el campo cada gente escribe una obra con el fin de tener ese reconocimiento y ese capital económico. Un escritor, Gabriel García Márquez, se puede decir que en este momento está en la cumbre. Si una persona, si un escritor quiere llegar a esa posición donde en este momento está él, Gabriel García Márquez, debe escribir una obra que o sea mejor que la de él, o una obra que abra el camino a un nuevo movimiento literario, teniendo en cuenta que el escritor no sabe que está creando un nuevo movimiento literario, sino que él escribe la obra, pero esa obra puede constituir, como dije, ese movimiento literario y puede quedar en la cumbre del campo literario. Hay agentes que quieren entrar a ese campo literario y tener un capital dentro de él. Elsa Crespo dice que los recién llegados al campo, que casi siempre son los más jóvenes, se hallan en movimiento permanente con el fin de ganarse una posición. O sea, son esos escritores nuevos que publican obras, que publican varias obras con el fin de tener una posición o un reconocimiento dentro del campo literario. Y dice que lo que ellos quieren es modificar el funcionamiento interno del campo en la medida en que más lo favorezca. Lo que se decía de los dos movimientos, el romanticismo y el realismo. En el campo literario se modificó la estructura porque ya la importancia no la iba a tener el romanticismo, sino que la iba a tener el realismo literario. Entonces estas personas jóvenes buscan una posición, obtener un capital dentro del campo y comienzan a escribir obras, se mantienen en constante movimiento. Y los que ya tienen una posición lo que hacen es salvaguardar ese capital que ya tienen. Lo que hacen es escribir obras que sean mejores aún que las que ya tienen para cuidar esa posición que tienen, ese capital que tienen. Y utilizan estrategias, utilizan métodos para que la sociedad acepte sus obras. Entonces esto es básicamente lo que podemos hablar sobre el campo literario.